salvación no está basada en lo que tú decides, sino en lo que Dios decide. Muchos de los esfuerzos evangelísticos modernos dejan a la gente con la idea de que la salvación depende de la decisión humana por Cristo. Cuando a la luz de la Escritura, o a la Escritura que estamos viendo, observamos que ésta nos enseña que la salvación depende de la decisión de Dios para con ellos. ¿Ustedes recuerdan qué es la vida eterna? ¿Qué es poseer vida eterna? Bueno, el Señor Jesús nos declara en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, nos dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero el hombre natural está muerto a las cosas del Espíritu. El hombre en su condición de pecador no puede entender ni conectarse con Dios. El hombre natural no puede tomar una decisión por Dios. 1 Corintios 2:14 lo dice claramente Pablo cuando nos explica que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Locura. Absoluta locura. Y dice más, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre en su condición natural tampoco busca a Dios. Dios no es parte de sus cálculos diarios. Está muerto en delitos y pecados. Es insensible a las cosas del Espíritu, así como un cadáver es insensible a cualquier estímulo físico que tratemos de ejecutar sobre el cuerpo muerto. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno, ¿no es cierto? Ni aun uno es justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre no tiene la capacidad, escuche bien, para decidir por Dios. No tiene la capacidad. Ningún ser humano puede por sí mismo aceptar a Cristo. El hombre no puede venir a Cristo hasta que Dios intervenga en su vida. Por eso Cristo dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Fíjense el versículo 44 del mismo capítulo. Nadie, dice Jesús, puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día postrero, en el día final. Nadie puede venir a Cristo por sí mismo, a menos que el Padre lo traiga. Y dice Cristo que cuando eso sucede, esos individuos vienen a Él y noten dónde terminan. Y yo los resucitaré en el día final. Esto es importante de entender, muy importante de entender. Esta verdad nos enseña que si Dios decide a favor nuestro antes de la fundación del mundo, entonces quiere decir que su elección eterna para salvación nos llevará a su culminación eterna. Nadie se pierde en el camino. Yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí es una declaración, una afirmación fuerte, no es tal vez, sino que yo lo voy a hacer. El plan de Dios es que seamos sus hijos para siempre en gloria como coherederos de Cristo. Ustedes recuerdan ahora, volviendo a Romanos 8, el versículo 17, donde nos dice que si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. La seguridad de nuestra salvación se encuentra en y depende del propósito eterno de Dios para con nosotros. Ahora, Romanos 8, el versículo 29, comienza a explicarnos el propósito de Dios en la salvación. Hoy nos detendremos a tratar de explicar el propósito. La próxima vez hablaremos del progreso de la salvación. Pero el propósito nos dice aquí Pablo
o nos describe el propósito de Dios en salvar a sus elegidos de esta manera: para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dos frases que describen el propósito de Dios, una frase primaria y una frase secundaria. La primera frase nos dice que fuimos llamados para ser conformes a la imagen ¿de quién? De Cristo. El plan y propósito de Dios es salvar hombres para que sean como su Hijo. Esa es la meta. Todo lo que nos sucede en esta vida como cristianos nos está moviendo en esa dirección. Conformidad absoluta a la imagen de su Hijo. Esa es la meta final. Entonces, el perdón de pecados, quitar la culpabilidad de nuestros pecados, de lo cual habla este himno, el evitar el infierno y aún llegar al cielo es parte de la realidad de la salvación, pero la meta real es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Para eso fuimos salvados. Dios está redimiendo entonces una raza de seres humanos que serán semejantes a Cristo eternamente en gloria, y esta es la razón por la cual fuimos redimidos. Cuando tú creíste en el Evangelio y fuiste salvado de la penalidad de tus pecados, en ese momento comenzó el propósito de conformarnos a Cristo. Ahí se comenzó el proceso. Ese proceso no termina hasta que seamos hechos semejantes a Él en forma completa. Pablo nos dijo en este capítulo de Romanos 8, en el versículo 24, que esta meta final es nuestra esperanza. ¿Se acuerdan cómo lo describe? Porque en esperanza fuimos salvos. Está hablando de una esperanza futura, una conformidad completa a Cristo Jesús, que incluye aún nuestro cuerpo. Esa es nuestra esperanza. Y es una esperanza segura. Como dijo el apóstol Juan, sabemos que seremos como Él. Seremos como Cristo, no hay duda de eso. Para eso fuimos predestinados. Quiero que pienses en la implicación de esta verdad si tú piensas o temes que la salvación se puede perder. Si alguien enseña, escuche bien, si alguien enseña que la salvación se pierde, está enseñando una salvación que no es bíblica. Porque la salvación consiste en conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Y esa meta no termina hasta que estemos con Él en gloria. Todavía no somos lo que habremos de ser. El proceso no ha sido completado. Para eso fuimos salvados. Fuimos redimidos de tal manera que terminemos en gloria y le veamos a Jesucristo cara a cara. Y lo que Dios comienza, Dios termina, ¿sí o no? El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el plan. Ese es el propósito de Dios. Depende de Él. Él lo diseñó. Él lo está llevando a cabo. ¿Cómo va a ser nuestra conformidad a Cristo? ¿Qué quiere decir que seremos como Él? Bueno, primero, seremos como Él en apariencia externa. Nos dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Nuestro cuerpo glorificado será semejante al cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesús. Seremos como Él en ese sentido. Nuestro cuerpo será como su cuerpo cuando Él fue glorificado. Funcionaremos de la misma manera, en el mismo medio ambiente y de acuerdo a los mismos principios que el cuerpo glorificado del Señor Jesús. En segundo lugar, seremos como Él en la dimensión, en el sentido espiritual también. Vamos a poseer la santidad misma de Jesucristo en nosotros. La palabra imagen del versículo 29 es la palabra griega eikon. Eikon se refiere a una réplica, una semejanza, una reproducción. En castellano, estaba mirando en el diccionario hoy, existe la palabra iconografía, que una de las definiciones que encontré es la siguiente: es un conjunto de imágenes o reproducciones artísticas. Son imágenes, reproducciones. Y lo que Pablo nos está diciendo, o nos enseña, es que algún día seremos una copia, una reproducción de Cristo Jesús. Seremos como Él.
porque le veremos tal como Él es. Dios, por medio de su Espíritu, nos está conformando poco a poco a la imagen de su Hijo, dice, de gloria en gloria, hasta que algún día lleguemos a ser como Él. Ahora, de regreso a Romanos 8, la primera parte del propósito de Dios al salvarnos es que seamos conformes a la imagen de su Hijo. La segunda frase que aquí notamos es que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto de primogénito? Bueno, la palabra es protokos y se refiere a la exaltación o a la preeminencia que el primogénito tenía. Tal vez en el contexto judío sabemos que el primogénito, era exaltado en una forma especial en la familia judía. Por supuesto, acá está hablando de Cristo, quien es el supremo, el preeminente entre sus hermanos. Y la razón que fuimos salvados es para que llegásemos a ser como Cristo, de tal manera que Él sea supremo entre toda esta humanidad redimida. Entonces vemos que la salvación no termina conmigo, va mucho más allá de mi experiencia personal, de tu experiencia personal. La salvación de cada uno de nosotros es para la exaltación de Cristo. Filipenses 2:9, ustedes recuerdan, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ven el propósito de Dios en salvarnos? Es llevar a la gloria un grupo incontable de hombres y mujeres redimidos que pasarán la eternidad dando gloria al que está por encima y es supremo sobre ellos, Jesucristo. Para eso fuimos redimidos. A veces pensamos que la salvación es para mí. Sí, yo de alguna manera recibo los beneficios de la salvación, pero el propósito fundamental en la mente de Dios es la glorificación, la exaltación del Supremo, su Hijo. El protokos, el preeminente, aquel quien Pablo nos dice en Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo, la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo, ¿qué? Primacía. Dios creó una humanidad de redimidos, nosotros, y miles y millones de hermanos a través del mundo, que Él salvó, para que en medio de ellos Cristo sea el preeminente y por lo tanto sea alabado y bendecido por los siglos de los siglos. A veces nos enfocamos mucho en mi salvación personal cuando la realidad es que Dios me salvó para que glorificara a su Hijo, para que Él sea el supremo algún día por la eternidad y yo seré parte de esa exaltación. Esto nos da una perspectiva distinta de la salvación, ¿no es cierto? ¿Entiendes para qué fuiste salvado? No solo para evitarte el infierno, no solo para hacerte feliz, no solo para quitar la culpa de tu pecado, has sido redimido para ser hecho conforme a Jesucristo, has sido salvado en el plan de Dios para formar parte del pueblo redimido que por la eternidad dará gloria al Hijo de Dios. Ese es el propósito de la salvación. Es el propósito eterno de Dios. Y en ese propósito reside entonces la seguridad de nuestra salvación. En los versículos 29 y 30 que acabamos de leer, Dios nos hace ver, o Pablo nos hace ver en este pasaje, 5 pasos fundamentales, 5 elementos que demuestran cómo ese propósito se lleva a cabo. El primero, antes conoció, el versículo 29, predestinó, llamó, justificó y finalmente glorificó. Los 5 eslabones de esta cadena de redención. Entonces comenzamos a examinar cada uno de estos elementos en el plan y propósito de Dios, comenzando por supuesto con el primero de ellos, que es el preconocimiento, a los que antes conoció. ¿Qué quiere decir eso, a los que antes conoció? Bueno, ya hablamos de esto un poco cuando estudiamos la epístola de Primera. La salvación no está basada en lo que tú decides, sino en lo que Dios decide. Muchos de los esfuerzos evangelísticos
modernos dejan a la gente con la idea de que la salvación depende de la decisión humana por Cristo. Cuando a la luz de la Escritura, o a la Escritura que estamos viendo, observamos que ésta nos enseña que la salvación depende de la decisión de Dios para con ellos. ¿Ustedes recuerdan qué es la vida eterna? ¿Qué es poseer vida eterna? Bueno, el Señor Jesús nos declara en Juan capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, nos dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero el hombre natural está muerto a las cosas del Espíritu. El hombre en su condición de pecador no puede entender ni conectarse con Dios. El hombre natural no puede tomar una decisión por Dios. 1 Corintios 2:14 lo dice claramente Pablo cuando nos explica que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Locura. Absoluta locura. Y dice más, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre en su condición natural tampoco busca a Dios. Dios no es parte de sus cálculos diarios. Está muerto en delitos y pecados. Es insensible a las cosas del Espíritu, así como un cadáver es insensible a cualquier estímulo físico que tratemos de ejecutar sobre el cuerpo muerto. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno, ¿no es cierto? Ni aun uno es justo. No hay quien entienda.